desconectado el Ministerio Público de lo que el propio país reclama: mayor transparencia en la administración, mayor eficacia en la gestión del Ministerio Público, cuando hay temas tan trascendentes que no son precisamente resueltos céleremente por esta institución. Hoy día ha venido el señor fiscal de la Nación y los peruanos somos testigos de la poca rigurosidad técnica que ha tenido el señor fiscal para exponer el presupuesto de este sector. Si así lo asesoran al señor fiscal en esta materia, él no tiene por qué ser necesariamente el especialista en tema presupuestal, pero si así lo están asesorando para la presentación ante el Parlamento Nacional, para hacer una exposición muy genérica del tema y demostrando incapacidad de gasto, demostrándole al Perú que solamente un 67% ha sido capaz de ejecutar hasta el momento, cuando en otras instituciones están en el promedio o por encima del promedio, y debiera estar el Ministerio Público encima del 85% ya a estas alturas del año. Esto, presidente, no hace sino demostrar de que la administración o la dirección del Ministerio Público en nuestro país no está cumpliendo las expectativas ciudadanas en esta materia. Y por esa razón concluyo yo señalando que es importante que este ministerio se reconecte con la población, que escuche y trabaje de la mano con el Parlamento Nacional, sobre todo en las tareas de fiscalización de la administración de los fondos públicos. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista del Águila. El congresista Lucio Ávila. Gracias, presidente. Saludamos la presencia del señor fiscal de la Nación y nuevamente reiteramos lo que los colegas aquí están manifestando. Necesitamos un Ministerio Público en la que haya transparencia, que haya imparcialidad y sobre todo que sea oportuno. Y quiero señalar el caso del problema del drenaje pluvial de la ciudad de Juliaca. Juliaca tiene una población de 400.000 habitantes. Este sistema de drenaje pluvial involucra toda la salud de la población total y es sumamente importante. Ante esta situación, el gobierno central, a través de un proyecto, le aprueba y transfiere la suma de 180 millones al municipio provincial de San Román de Juliaca. Hasta ahí, la población contenta, va a resolver ese problema. ¿Qué ocurre? En el proceso de este presupuesto ya se dispone la suma de 70 millones aproximadamente. Involucra a 2 gobiernos municipales, el actual y el anterior, y también involucra a las personas o a las empresas que han hecho el trabajo. En resumen, encontramos que de esos 70 millones, los peritajes que han hecho demuestran que solamente a la fecha ha habido un avance del 4%. O sea, 4 por 7, 28, 3 millones, un gasto justificado. Frente a este problema y frente a las innumerables denuncias que ha hecho la población organizada de Juliaca, han habido oídos sordos de parte del Ministerio Público. Es más, esas denuncias han llegado a este Congreso, han llegado a la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización ha conformado una subcomisión de trabajo para que investigue estas denuncias. Esta subcomisión de trabajo, luego de revisar en sus actuados más de 4.000 páginas, encuentra evidencias evidentes, irrefutables, de que hay corrupción de parte de los funcionarios de ambas gestiones. Ha habido corrupción de parte de la empresa que está ejecutando el proyecto, de parte de la empresa que ha hecho el expediente técnico, de parte de la empresa que ha hecho el proyecto. En resumen, nosotros, de este Congreso, la Comisión de Fiscalización, en el mes de junio, ha remitido con todos esos actuados, lo ha aprobado por unanimidad el informe, en el que se detecta la corrupción, a su despacho, al Ministerio Público. Han transcurrido junio, julio, agosto, septiembre, estamos ya en octubre, ¿cuántos meses? Y no se ha tomado cartas en el asunto. Pero sí, al parecer, el Ministerio Público toma inmediatamente acciones inmediatas sobre suposiciones. Y un caso evidente, como es el caso del drenaje pluvial de Juliaca, no dice nada.
¿Hasta cuándo, señor fiscal de la Nación? Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Un saludo al señor fiscal de la Nación, a las personas que lo acompañan, a los colegas. Voy a hacer un análisis rápido, señora presidenta, del presupuesto y la exposición que ha hecho el señor fiscal de la Nación. Entonces, ¿qué vemos? Primeramente, que el presupuesto que debería haberse ejecutado este año, en el 2017, en el mes de octubre que nos encontramos, que debería estar al 83%, está al 67% de ejecución. Y entonces, es la primera alerta que se nos hace, pero cuando comenzamos a desglosar qué es lo que se ha ejecutado hasta el momento, vemos lo siguiente. En el presupuesto de este año 2017, ya en el PIN modificado con los adicionales que se le han asignado a lo largo del año, se le ha asignado 488.193.336 soles. Pero ¿cuánto se ha ejecutado a la fecha? 278.188.940. ¿Cuál es el nivel de ejecución? ¿Qué porcentaje de ejecución de bienes y servicios? 57%. Sin embargo, se pide para el presupuesto del 2018 un presupuesto adicional sobre estos 488 de 306.101.709. Entonces, la verdad que ahí comenzamos a ver algo que no encaja por ningún lado, porque si yo no tengo la capacidad para ejecutar en el mes de octubre bienes y servicios y estoy en el 57%, ¿con qué cara voy y pido algún adicional de 306 millones? Es todo un tema que la verdad que en la exposición se ve claramente y es algo que es totalmente irregular al ser el pedido. Por otro lado, adquisición de activos no financieros. En el PIN de este año 2017, ¿cuánto dinero se ha asignado? 58.186.691. ¿Y cuánto se ha ejecutado? Se ha ejecutado el 37%, 21.561.741. Entonces, lo que a todas luces vemos con esta, vamos a decir, muy rápido análisis del presupuesto, vemos que la verdad que en la administración presupuestal la Fiscalía deja mucho que desear, porque no ejecuta el presupuesto y pide más, porque la demanda adicional que está pidiendo la Fiscalía es de 1.298.144.528. Entonces, la verdad, señora Presidenta, a través suyo al señor Fiscal de la Nación, decirle que realmente, con un análisis así muy rápido, la ejecución presupuestal de la Fiscalía deja mucho que desear y no se encuentra ningún fundamento para pedir demandas adicionales, que son temas importantes que se tienen que tener en consideración. Y por otro lado, hacer también algunas otras preguntas. Los trabajadores del Ministerio Público vienen reclamando mejoras salariales, entre otras demandas. ¿Cuál es la situación de esas demandas y qué acciones se están tomando por su despacho para darle solución? Entonces, en conclusión, señora Presidenta, pido que el señor Fiscal de la Nación haga un comentario, explique cuál es la situación de ejecución presupuestal, por qué está tan retrasada esta ejecución que no encaja con el nivel donde debería estar en la actualidad y, por otro lado, la verdad que la demanda adicional no va por ningún lado, señora Presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Ahora tiene la palabra el congresista César Segura. Le pido una interrupción al congresista Violeta. ¿Cómo no? Adelante, congresista Violeta. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Segura. A propósito de lo que refería el congresista Tubino, lo que sí creo que hay cosas que deberíamos
poder contribuir en relación al Ministerio Público en el detalle de las demandas adicionales que se están señalando. El presupuesto efectivamente general aprobado, o más bien proyectado para el 2018 es 1.824 millones, pero hay cosas que se podrían mejorar. Por ejemplo, tenemos 4.895 personas bajo el régimen CAS. Y según lo que está fundamentando el Ministerio Público, solo se necesitan 22 millones adicionales para pasar a estas personas de CAS a planilla. Creo que eso sería un acto de justicia con los trabajadores que podrían mejorar sus condiciones con un monto que no es muy alto y que comprende a una cantidad importante de personas. Lo otro que sí necesitamos el detalle es en relación a los médicos forenses y los peritos. No nos queda claramente establecido cuál es el monto que se necesitaría para poder mejorar esas condiciones. Y otro asunto que no genera ningún gasto. Sí, está en interrupción, para que sea breve, no para que pueda anotarle como intervención. Porque estaba refiriéndome precisamente a las anotaciones del congresista Tubino para hacer algunas precisiones. Y hay un pedido también para que los gobiernos regionales y los locales puedan ayudar con el desarrollo de infraestructura. Creo que eso tampoco no tiene ninguna incidencia en este presupuesto y podría tratarse, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Ahora sí tiene la palabra el congresista César Segura. Gracias, Presidenta. Saludar a los colegas congresistas y al fiscal de la Nación, doctor Pablo Sánchez Velarde. En la misma línea, nosotros que hemos estado o estamos muy preocupados en el tema de la lucha contra la corrupción y la lucha contra la inseguridad ciudadana, parte de ello, gran parte de ello, parte de una responsabilidad de parte del Ministerio Público. Aquí se habla de falta de infraestructuras. Efectivamente, en Ica, por ejemplo, hay hoteles que son utilizados como parte de la infraestructura, no bien ubicados, etcétera. Pero, sin embargo, vemos que el avance presupuestario en bienes y servicios, 57%, adquisición de activos no financieros, 37%. O sea, no se está manejando de acuerdo a lo que se solicita este Ministerio Público para su presupuesto. Y respecto a la lucha contra la corrupción, hay casos muy evidentes en mi región Ica. Tenemos a exalcaldes provinciales, lo hemos reiterado en reuniones con la Comisión de Defensa Nacional, es que ya van 4 años que se sigue procesos por anticipo por un exalcalde provincial que representa prácticamente 6 millones de soles. Lo mismo con alcaldes distritales, donde prácticamente los familiares han denunciado en las pesquisas que ha hecho el Ministerio Público manifestando que esto no le pertenece. Y no tenemos solamente la intención, doctor, a través suyo, Presidenta, de que el pueblo se sienta que realmente las cosas están funcionando, que el tema de la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana está funcionando. En el caso de la inseguridad ciudadana, parte de ello es que la policía hace su trabajo. ¿Y cómo lo hace su trabajo? Hay eventos de personas, ciudadanos que manejan el estado de ebriedad y que el Ministerio Público ha otorgado las facilidades de que sigan conduciendo, sigan teniendo su brevete, salgan totalmente limpios. Y no hablemos de la vida humana, de repente no está considerada dentro de las funciones del Ministerio Público, hablemos de los hechos tácitos. La pérdida total de un bien como es un vehículo, han sido destrozados totalmente. Sin embargo, hay esa inseguridad, sigue ese tema de inseguridad. ¿Cómo está haciendo, de qué manera supervisa las funciones de las fiscalías a nivel nacional para la lucha contra la corrupción y la lucha contra la inseguridad ciudadana? Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Mario Mantilla. Muchas gracias, Presidenta. Por intermedio suyo, al fiscal de la Nación. Todos los años viene el fiscal de la Nación, presidente de la Corte Suprema y representantes de las instituciones del gobierno, del Estado, para poder pedir incremento de presupuesto. Pero el Ministerio Público, como titular de la acción penal, es parte principal y muy importante en la confianza ciudadana respecto a la administración de justicia.
Yo quisiera preguntarle al fiscal Pablo Sánchez. Aquí nos ha alcanzado una información que en el año 2015 han habido 1.017.375 casos ingresados. En el año 2016, 953.072. En el 2017, 1.087.721. Y yo no sé de dónde saco una cifra que en el año 2018 van a haber 1.104.000. No sé. Pero en todo caso, acá también pone el número de casos que han sido atendidos. Pero yo me quiero preguntar, ¿cuántos de estos casos ingresados y atendidos han sido archivados? Porque a mí no me van a decir de que todos los casos que investigan terminan con acusación. La gran cantidad de casos terminan generalmente en archivo. Y yo le quiero decir, señor fiscal, quiero sumarme a lo que ha pedido el congresista Segura. ¿Qué clase de seguimiento hacen ustedes? Porque en realidad yo he visto muchísimos casos donde los fiscales ni siquiera se apersonan a la policía cuando la policía los llama para participar en una investigación desde un inicio. En el puerto de Hilo, yo le hablo porque soy allá, he visto 2 casos, por ejemplo, de muertes en un solo lugar en un hotel donde nunca se encontró a los responsables. ¿Y todo por qué? Porque los fiscales simplemente no asisten a la policía para estar presentes en la declaración de testigos importantes. Hace poco he estado también en la ciudad de Hilo pidiendo que la fiscal de prevención del delito participe en una diligencia principal porque estaban malogrando, estaban depredando una playa pública y sin embargo la fiscal nunca se apareció. Cosas como estas generan desconfianza absoluta en la población porque sienten esa insatisfacción dura de no ser debidamente atendidos. Entonces, si se pide más presupuesto año tras año, yo pregunto, ¿se está reduciendo los índices de criminalidad? ¿Cómo están controlando? Y sobre todo que nos diga cuántos de estos casos, como le digo, que ha mencionado usted, han sido archivados y cuántos han terminado con acusación. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista César Vázquez. Gracias, presidenta. Con el saludo previo a nuestro invitado, en la misma línea, entendiendo de que obviamente la carga procesal es enorme y cada vez se va a necesitar más presupuesto, hay que primero venir a demostrar, obviamente, para pedir presupuesto mayor, el nivel de eficiencia que tenemos con claridad. Yo creo que hay algunas cosas que definitivamente no están directamente relacionadas con el tema presupuestal, ¿no? Hay casos absolutamente emblemáticos, hay casos también tan evidentes que no necesitan, creo que mayor, o no tienen explicación el no resolverse, ¿no? Hablo precisamente por un caso puntual en mi región Cajamarca. Presenté desde septiembre del año pasado, el primer documento solicitando a su despacho el informe, por lo menos que nos expliquen en qué nivel procesal está una investigación o una denuncia que se hiciera contra el exalcalde del distrito de Tacabamba, por ejemplo, que hizo se le tocó ejecutar una obra para hacer un colegio por 5 millones de soles, bueno, y esa obra fue recepcionada por la municipalidad, hoy está abandonada, no tiene agua, luz, desagüe, no funciona, está abandonada, y los estudiantes, que siempre son los débiles, los que pagan los platos rotos, siguen estudiando en un colegio precario con infraestructura que se cae, poniendo en riesgo su integridad y la integridad de los maestros y de todos los que pasen o transiten por esa institución educativa. Incluso en este caso hay ya un informe contundente de Contraloría, donde se pronuncia que definitivamente se robaron el 30% por lo menos de este dinero, de los 5 millones se robaron más de 2 millones de soles, así lo dice prácticamente el informe contundente de Contraloría. Hemos pedido reiteradamente informe al respecto a su despacho, hasta ahora no hay una sola respuesta y espero que no esté pues no solo durmiendo el sueño de los justos, sino que de repente se esté dando alguna protección que ya es realmente de dudar frente a tanta demora y sobre todo frente a tanto silencio. En cuanto al tema de
de los médicos que trabajan en el Ministerio Público. Sí es cierto, yo como colega doy fe de ese problema. No es tanto que su remuneración sea menor. La remuneración es la misma que el Ministerio de Salud, solo que no han sido atendidos o no han sido considerados en algunos beneficios adicionales, algunos bonos, que sí creo que les corresponde, porque también los colegas médicos del Ministerio Público hacen guardias, los levantamientos de cadáveres, las necropsias, las hacen a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, no como atienden a cualquier hora también los colegas a los enfermos en los hospitales. Entonces creo que sí hay derechos ahí que han sido injustamente no atendidos para este grupo de profesionales, no solamente los médicos que trabajan en el Ministerio Público. Eso es todo, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Edu Vergara. Gracias, Presidenta. Saludar al fiscal de la Nación. Uno de los principales problemas que tiene el país, Presidenta, es que nuestro servicio de justicia no es predictivo, no es confiable, no es imparcial. Y lo digo principalmente por dos casos. Mientras el Ministerio Público, a falta de pruebas, liberan a 42 acusados en el 2014, a estos secuestradores, extorsionadores, que son los norteños y los monos de Querepampa, ¿qué le decimos a la población? En el 2007, los malditos del Triunfo, los fiscales fueron absolutamente negligentes, dice el señor Duberlín. 15 integrantes fueron liberados, porque tuvieron 3 años para que puedan acusar, no acusaron. Y ahí viene la pregunta, señor Pablo Sánchez, ¿qué mecanismos tiene la Fiscalía para que en estos casos se abra instrucción? ¿Este es un tema de presupuesto o es una falta de gestión? ¿O es que usted no tiene absolutamente nada que ver? Me gustaría saber y que le explique a la población qué vamos a hacer con estos futuros casos, que estos sí son crimen organizado. Estos señores, estos angelitos de los malditos del Triunfo son acusados de 12 asesinatos. Son extorsionadores de empresarios y microempresarios. ¿Qué mecanismos va a instalar el Ministerio Público para que no vuelva a ocurrir? Y si han sido denunciados estos fiscales. Otro problema, Presidenta, es en el tema de lavajato, que han venido las empresas, se han levantado el peso al país y ahí no hay absolutamente nada. Por ejemplo, el ex fiscal federal de Suiza, el señor Esteban Lenz, que ha participado en 10 países, este señor es un experto, pero el señor Pablo Sánchez no lo quiso contratar, no sabía que el señor había pedido o brindado sus servicios al Perú. ¿Y cuánto cobraba este señor? $150.000. O sea, mientras el Ministerio Público pide un aumento de 177 millones, cerca del 10.8%, el señor Pablo Sánchez no lo quiere contratar. Pero finalmente lo contrató porque hubo una ola de críticas sobre este tema y ya lo contrató. Y ahí va mi pregunta. ¿Cuántas empresas coimeadas o coimeadoras y cuántos funcionarios coimeados son investigados con respecto a las empresas brasileñas? No solamente Odebrecht, sino Camargo Correa, OAS, Queiroz Galvao, 0 goles del Ministerio Público. Por ahí va, Presidenta, por ahora las 2 preguntas. Gracias, congresista. Para que puedan ser absueltas las diversas interrogantes formuladas por los colegas congresistas, ahora vamos a conceder el uso de la palabra al fiscal de la Nación para que luego nuevamente vuelva la rueda de preguntas porque hay varios congresistas anotados. Tiene la palabra señor fiscal de la Nación para que pueda responder las preguntas formuladas por los colegas congresistas. Gracias, Presidenta. Yo he venido a sustentar el presupuesto de mi institución y he observado muchas preguntas que tienen que ver con la función fiscal y con mi persona. No se compatibiliza una con la otra, pero voy a contestar. A ver, aclarando, señor fiscal, sí, efectivamente, usted ha sido citado para que pueda sustentar su proyecto de presupuesto para el año fiscal 2018 y entendiendo que hay una necesidad de un presupuesto adicional, como siempre es la práctica parlamentaria, así lo hemos hecho también con diversos sectores, consultar por los resultados para que con ello si merecen o no merecen ser ampliados los presupuestos, obviamente en conjunto con el Poder Ejecutivo.
creo está en relación al trabajo propio que desempeñan los fiscales como también los funcionarios del Ministerio Público. Una pequeña interrupción, congresista, para que pueda ya el fiscal absolver las preguntas que han sido formuladas. Gracias, presidenta. Justamente ahí va la pregunta. Quiero ver si es un tema de gestión o es un tema de presupuesto, porque quizá este dinero no le va a alcanzar. Porque mientras soltamos a estos secuestradores, mientras no abrimos proceso a las empresas que se han levantado el país en peso, queremos saber si es gestión, presupuesto, quizá este es poco dinero. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Puede responder, señor fiscal, a las preguntas que han sido formuladas válidamente por los colegas congresistas. En el tema de la ejecución presupuestal, presidente, señores congresistas, nosotros hemos avanzado hasta el 67,7% del presupuesto. El Poder Judicial 68%, el Congreso 61%, la PCM 48%. No estamos en un nivel tan drástico, tan criticable. Si es que hacemos la comparación, señora presidenta. Si nos permite, señor fiscal, el congresista Héctor Becerril nos pide la palabra. Tiene la palabra el congresista Becerril. Está pidiendo una interrupción. Gracias, presidente. Yo creo que al señor fiscal de la Nación no se ha citado acá para que haga un análisis de cuánto ha ejecutado el Poder Judicial, el Congreso de la República. No se puede comparar, digamos, instituciones que tienen fines completamente diferentes. Si él quiere escudarse en que otros no han ejecutado su presupuesto, partimos muy mal. Como dice, el pecado de los otros no le es santo, pues. Que se aboque, presidenta, a su rubro, a su Ministerio Público, que para eso está acá. Gracias. Gracias, congresista. Puede continuar, señor fiscal, refiriéndose a las preguntas que le han sido solicitadas por parte del Ministerio Público. Seguramente cuando vengan los otros titulares, a ellos también le haremos las preguntas respectivas. Decía esto porque tiene que ver, obviamente, con las preguntas que me han hecho, ¿no? Falta la ejecución del presupuesto todavía, vamos a llegar al 100% a fin de año, de manera de que yo no entiendo muy bien. Y además me parece razonable que yo haga una comparación, porque justamente eso explica la forma de ejecución de nuestro presupuesto. En cuanto a las preguntas que me han formulado, se ha dicho por pregunta del congresista Héctor Becerril de que no se está investigando y no se cumple con el presupuesto. Y que además hay un silencio sobre el trabajo fiscal. El trabajo fiscal no es un trabajo que se publicite. Hay cosas que se investigan de reserva. Y el presupuesto que se maneja es para ese tipo de trabajos. Aquí no se puede afirmar, por ejemplo, que no se están investigando algunas empresas. Yo le puedo decir que sí se están investigando algunas empresas. Pero yo no puedo decirle, obviamente, porque eso está en manos del fiscal del caso, a quiénes se está investigando. De manera que si se pide que yo señale diligencias que practican los propios fiscales, yo estaría quebrantando las reservas de la misma investigación. Así que yo lo dejo eso en tarea del fiscal del caso. Presidenta, una pequeña interrupción. Congresista, le pediría que concluya con eso, luego le vamos a conceder el uso de la palabra. Una precisión, congresista Mantilla, para que pueda formularle al fiscal de la Nación. Una pequeña precisión, nomás, presidente. Creo que el fiscal no está siendo transparente ni sincero. Yo soy partícipe de la reserva de las investigaciones. Sin embargo, hay fiscales como Peña Cabrera, entre otros, que salen a los medios a decir qué cosa está investigando, qué cosas están haciendo, removiendo fiscales. Entonces, acá no hay coherencia en lo que dice el fiscal de la Nación con lo que en la práctica hacen muchos fiscales y hasta él mismo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra, señor fiscal. Señora presidenta, hay cosas que se pueden decir públicamente, porque trascienden ya. Pero la investigación no se puede hacer públicamente. Yo no puedo decir los nombres, porque además tampoco lo sé, de las personas investigadas. Esta es tarea del fiscal provincial. Yo no puedo orientar al fiscal que haga o diga tal cosa. Pero a veces se exige, y la opinión pública lo hace, saber cómo van las cosas. Entonces, algunas cosas que ya trascienden,
se dicen públicamente. Como el caso, por ejemplo, que me preguntó ahora el congresista, ¿no? El caso del señor Lenz. Siempre se pensó en su contrato, siempre. Acá no ha habido ningún momento en que se dijo, no, no se le va a contratar. No, eso no es cierto, señor congresista. A través de la mesa, colega congresista, si tiene alguna pregunta que formular, congresista Edu tiene la palabra. Presidenta, al señor fiscal se le preguntó y él ni siquiera sabía que estaba brindando sus servicios. Es más, el decreto supremo 007 en marzo y en enero, el decreto supremo 0043 le habían adicionado cerca de 30 millones. ¿Y cuánto pedía el señor Led? $150.000. No es cierto lo que dice el señor fiscal, porque él no sabía. Es más, IDL Reporteros le preguntó y él no sabía. Él dijo que ni siquiera estaba enterado. No. Para que pueda responder las preguntas, señor fiscal, tiene la palabra. Sin entrar en polémica, esa documentación que se transitó no es una documentación que llegó oficialmente a mi despacho. No llegó, nunca llegó. Pero sí estamos en conversaciones con el señor Lenz desde antes. Además, luego se protocolizó y ya está trabajando. Ya están los resultados. Pero no es cierto que yo conocía oficialmente este tema. Pero sigo contestando, señorita presidenta. Sobre los casos que se están investigando, yo no puedo estar informando sobre lo que hacen los fiscales provinciales. Yo respeto su autonomía y respaldo su autonomía de los fiscales. Pero ellos hacen su trabajo, ellos programan sus diligencias. Ellos pueden decidir una cosa u otra cosa. Y si las partes no están de acuerdo, pues están los canales legales que establece la ley. Pueden ir en queja, en apelación, control interno. Eso no es problema. Es el trabajo de los fiscales. Yo no puedo, como piensan muchas personas, estar tratando a los fiscales para que hagan o no hagan tal cosa. Yo no puedo hacer eso porque eso no compete a mi función. Yo soy el fiscal de la nación. Yo no puedo dirigir a un fiscal para que haga otra cosa. Eso es indebido. Lo que yo sí puedo decir es que están cumpliendo con su trabajo y en su momento, cuando seguramente sean invitados a la comisión pertinente, pues dirá lo que tenga que decir. Tampoco entiendo muy bien que se tenga que supeditar el presupuesto que necesita una institución a que se exprese todas las cosas y casos que nosotros conocemos. Yo expreso las necesidades de la Fiscalía. El Congreso aprueba o desaprueba nuestro pedido, pues es decisión de ustedes, no es decisión nuestra. Nosotros venimos acá a solicitar lo que se requiere para el trabajo fiscal. ¿Que es posible que algunos fiscales no hagan bien su trabajo? Es posible, pues, es posible. En toda institución sucede lo mismo. Hay personas que trabajan bien y hay personas que trabajan mal. Y hay personas que mienten y hay personas que dicen la verdad. En el ámbito de los casos y las opiniones que emite el presidente del Poder Judicial, yo no voy a emitir opinión ninguna. Él tiene su apreciación sobre los temas, él puede opinar sobre los casos de los expresidentes, yo no lo voy a hacer. Eso está en manos de los fiscales y no quiero generar ningún conflicto ni entorpecer la investigación. No tengo tanta imaginación como para crear o recrear aspectos que no vienen con mi trabajo. No soy tan imaginativo como algunas personas. La congresista Aramayo también me dijo que la capacidad de ejecución, 67%, es muy poco. Yo estoy seguro, congresista, aunque creo que ya no está, que vamos a terminar nuestro presupuesto al 100% a fin de año. Y además, hizo mención al señor Cubas Villanueva. Trabaja conmigo, pues, ¿por qué lo van a negar? Es un fiscal de experiencia, reconocido, profesor universitario. Si hubiera algún tipo de cuestionamiento con él, pues, obviamente se tendrá que defender.
pero trabaja bien en la Fiscalía. Cumple con las expectativas nuestras. Un fiscal de trayectoria. Fiscal que investigó el tema de la Cantuta, Barrios Altos. Entonces, si hay un cuestionamiento, obviamente él se defenderá, pero no se diga y se insinúe de mala manera de que uno está avalando cualquier tipo de cuestión negativa en la función fiscal. Ciertamente él opinó en un caso y yo opiné en segunda instancia. ¿Y cuál es el problema? Todo está en el papel. Lea mi dictamen, debidamente sustentado. Y hay que leerlo bien, porque hasta este momento